Muy buenas noches, hermanos. Qué bendición que pueda estar sintonizado en este momento con nosotros viendo esta transmisión de nuestro culto. Le damos muchas gracias a Dios realmente que nos ha permitido estar acá. Y una de las cosas que más me alegran es que la palabra de Dios aún sigue o se sigue propagando. A pesar de todo lo que está viviendo el mundo, la palabra de Dios sigue corriendo. Y es más, tenemos la oportunidad de poder propagar el mensaje a más personas. Creo que Dios está preparando algo muy especial. Ya sea que regresemos a nuestro templo o que sería de mucha bendición que no pudiéramos regresar porque Cristo ya vino por nosotros. Realmente esa es nuestra esperanza. Yo no sé si usted siente la misma emoción que yo, pero realmente yo tengo muchas ganas de que Cristo venga por nosotros. Ojalá sea en este momento, ojalá viniera ya. Pero si Él aún no viene, si Él aún retarda su regreso, es porque Él tiene preparado algo. Y si llegáramos a volver a nuestro templo, tiene que ser que nosotros lleguemos distintos. No solamente que lleguemos con una ropa diferente, sino con un cambio en nuestra mentalidad. Pero también que esto también ayude para que incluso nosotros podamos compartir los links de los mensajes, para que otros también puedan disfrutar del cambio que ofrece Cristo, que ofrece Dios. Hermano, son tiempos difíciles, pero son especialmente más difíciles para aquellos que no tienen su esperanza puesta en Cristo. Porque quienes tenemos nuestra esperanza puesta en Cristo, descansamos en su promesa. Amén. Él está preparando algo. ¿Está listo? ¿Estoy yo listo? Tenemos que tener un corazón sincero, humilde, analizarnos a nosotros mismos. Pequeñas fallas, grandes fallas. Eclesiastés nos enseña que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Una pequeña cosita daña algo tan valioso. Pero le animo, le exhorto, le invito a seguir. Dios aún no ha terminado de trabajar. Indistintamente la situación en la que usted se encuentre, Dios sigue trabajando y está preparando, está tejiendo su gran, maravilloso y sorprendente plan. Pero espero que cada uno de nosotros esté dispuesto a ser transformado, cambiar de tal forma que podamos agradarle a Él. Amén. Acompáñenme en una palabra de oración para poder iniciar nuestro estudio o continuar con nuestro estudio sobre buscando a Dios con el propósito de experimentar un verdadero avivamiento. ¿Me acompañan en oración, por favor? Oremos. Señor Dios y Padre, te suplico que puedas tocar nuestros corazones, tocar nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo, Dios, quien incluso golpee fuerte nuestro corazón para que podamos ver nuestra realidad. Ayúdanos, Señor, y dejo este mensaje en tus manos, Padre, clamando por tu guía y porque cada uno de mis hermanos, amigos que me escuchan, puedan y podamos escucharte a ti y tomar decisiones radicales y trascendentales para poder buscar un verdadero avivamiento espiritual. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es importante, o algo que es muy importante que nos han enseñado desde muy pequeños, es que hay que guardar silencio. Esto es lo que nos dicen, esto es lo que nos han enseñado.
Nos han dicho que el silencio es oro. Ahora, no estoy diciendo que estoy en contra de la frase. A veces es muy necesario y muy importante el silencio. Es más, ¿ha conocido usted personas que no paran de hablar? Hay personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Tal vez usted dirá, sí, el pastor, tal vez. Pero sí, a veces hemos conocido personas que hablan y hablan y hablan y hablan, y llega un momento en el que tal vez usted y yo estamos aturdidos. Para muchos, este tipo de personas es molesto, incómodo. Incluso, no sé si usted sabía, pero hay culturas en las que guardar silencio es una característica muy valorada. Por ejemplo, en los trenes o en el metro, es prohibido reírse en voz alta. Ahora, no solamente es prohibido reírse en voz alta, sino también escuchar música sin los auriculares. Conversar con otro tiene que hacerse de tal forma que no afecte a las demás personas que están alrededor. El silencio lo hemos llegado a valorar tanto, 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 que el problema es que estamos haciendo lo mismo con el mismo Dios. Ese es el problema, que ante el mismo Dios también estamos guardando demasiado silencio. Y muy especialmente guardamos silencio cuando Dios confronta nuestro pecado. Muchas veces lo que los seres humanos hemos intentado es escondernos de Dios. Cuando Dios nos muestra el pecado, agachamos la cabeza y como que no es con nosotros. Pensamos que teniendo esa actitud, Dios no nos va a ver o no nos va a recordar. Pensamos que Dios no vio. Pensamos que Dios no se dio cuenta de lo que hicimos. Pero permítame y acompáñeme también a Proverbios, el capítulo 15. Proverbios, capítulo 15, el versículo 3. Proverbios 15:3 dice de la siguiente forma: los ojos de Jehová están en todo lugar. Eso significa que no existe ni un solo lugar que se esconda de los ojos, que se esconda de la mirada de Dios. Dice, mirando a los malos y a los buenos. Dios está viendo el accionar de cada una de las personas. Es más, Dios sabe qué está pensando en este momento. ¿Qué nos ha hecho pensar que Dios no sabe que hemos cometido algún pecado a tal punto que buscamos escondernos incluso de Él? Nada de lo que hemos hecho, sentido o pensado queda oculto de Dios. Dios sabe lo que hay en su corazón en este mismo momento. Lo sabe y lo ve. Utilizando un término moderno, en ultra, si no me equivoco, se dice ultra 4K. Así es como Dios lo ve. Es más, todavía más claro. Dios ve claramente lo que hay en su mente, lo que hay en su corazón. Dios lo ve y ve las acciones que usted y yo hacemos. ¿No me cree? Acompáñeme a Marcos. Marcos, el capítulo 9.
Marcos capítulo 9, versículo 33. Vamos a leer de Marcos 9 el versículo 33, pero también el versículo 34. Marcos 9, 33. Comienzo a leer. Dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Un momentito, detengámonos un momentito. Iban en el camino, iban caminando. Los discípulos estaban teniendo una conversación o una discusión privada para ver quién era el mayor, quién era el más grande de los discípulos. Algunos decían: no, es que soy yo. Tal vez otro decía: no, es Pedro. Tal vez otro decía: no, es Juan. Tal vez decía: no, soy yo mismo. Había toda una discusión por ver quién era el mayor. Lo hicieron no para que Jesús escuchara. Por lo tanto, era muy probable que iba en silencio entre ellos. Los oídos humanos no lo percibían tal vez. Pero el Señor Jesús ya sabía lo que había en sus corazones. Por eso es que preguntó: ¿qué disputabais? Disputabais. Tenían una disputa, un pleito, un encuentro, un problema. Probablemente Jesús iba adelante. Estoy imaginando la escena. Jesús iba adelante. Digamos que eran 12. Con Jesús 13, entonces tal vez los últimos eran los que iban hablando. Y entre ellos, cuchicheando tal vez. Pero Jesús se dio cuenta. ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Pero vea el 34. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Lo que Jesús hizo fue preguntarles, no porque no supiera, sino porque entendía y sabía lo que había en los corazones de cada uno de ellos. Pero es curioso porque cuando Jesús los confronta, la actitud de ellos fue sorprendente. Callarse. Shh. Silencio. Estaban delante del Maestro. Estaban delante del Mesías. Era el Mesías quien les estaba preguntando. Dios mismo los estaba confrontando y aún así decidieron guardar silencio. Se cerraron esperando ocultar la verdad. Lo sorprendente es que nosotros también hemos hecho y probablemente estamos haciendo lo mismo. Es tiempo de que dejemos de guardar silencio cuando Dios nos está preguntando, cuando Dios nos está hablando, cuando Dios nos está confrontando por un pecado, por una actitud que no es acorde a lo que Dios dice. Hermano, hermana, amigo, amiga también. Ya usted conoce las consecuencias que el mismo pecado provoca. El día domingo estuvimos hablando respecto a esto y cómo el mismo cuerpo se ve afectado. Tal vez es por eso, no estoy diciendo que es la razón, pero tal vez es por eso que hay ciertas situaciones físicas que le están afectando, ciertos problemas emocionales. Es posible que sea esconder, guardar silencio ante el pecado. Y ya sabemos que el guardar silencio no es la solución. Esconder el pecado no es la solución. Por esa razón, dejemos de hacerlo.
Es tiempo de dejar de guardar silencio. Porque nos estamos haciendo más daño. Es tiempo de que tomemos la decisión que tomó David en el Salmo 32. Acompáñame al Salmo 32. Lo hemos estudiado anteriormente, pero voy a utilizar el versículo como referencia. Salmo capítulo 32, el verso 5. Salmo 32, 5. Dice así: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esta fue la decisión que tomó David al ser confrontado. Pero Dios también nos está confrontando a nosotros. Tanto a usted, a mí también, Dios me está confrontando. Curiosamente, cuando Adán y Eva se escondieron después de haber pecado, la reacción fue también esconderse, guardar silencio. Sin embargo, Dios les estaba dando la oportunidad de confesar su pecado. Debe decir, ok, actué mal, Dios, perdóneme. Por eso Él le pregunta, ¿dónde estaban? Por eso es que Dios les hace esa pregunta, ¿dónde estaban? No porque Dios no supiera dónde estaban, sino porque veía la actitud del hombre y la mujer al esconderse de Dios. Dios les dio la oportunidad y nos da a nosotros la oportunidad. Y es más, le está dando a usted y a mí la oportunidad de arrepentirnos, de romper el silencio delante de Él y de confesar el pecado. Él desea que rompamos el silencio y admitamos nuestro pecado delante de Él. Dios le va a confrontar de diferentes formas. Por personas que le hagan ver el error en el que está. También permitiendo que sufra consecuencias debido a su pecado no confesado. Pero también dejándolo experimentar la profundidad de su amor y su misericordia si se vuelve a Él. ¿No se ha dado cuenta o no nos hemos dado cuenta, no nos hemos percatado que Dios está tratando de llamar nuestra atención? Toda esta situación del coronavirus, del COVID, de toda la situación económica, de todo el mal que se está viendo en este momento, es Dios tratando de llamar su atención y mi atención también. Pero la respuesta o nuestra respuesta para con Dios debe ser la honestidad. Y es en esa honestidad la que va a traer, y escúcheme muy bien lo que le voy a decir, la que va a traer un poder liberador tanto a su corazón como a mi corazón también, cuando estemos dispuestos a volvernos a Dios. Somos responsables cada uno de nuestras propias acciones. Dios ve cada una de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Por lo tanto, nada le es oculto. Acompáñeme a Lucas. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 12.
Lucas 12, el versículo 2. Lucas 12, 2 dice de la siguiente forma: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Acompáñenme a Hebreos. Hebreos 4, 13. Hebreos 4, 13. Hebreos 4, 13 dice de la siguiente forma: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted y yo somos responsables por lo que hacemos, sentimos y pensamos. Somos responsables de escondernos de Dios. Pero sabiendo que estamos haciendo algo incorrecto, al escondernos, al guardar silencio, al ocultar el pecado, tenemos que darnos cuenta de que tarde o temprano todo saldrá a la luz. Siempre me llamó la atención una ilustración que nos decía nuestro misionero y mi pastor, don Juan, cuando estaba en Gravilias. Él decía: tarde o temprano Dios va a encender la luz y todo mundo verá. Para Dios no hay nada oculto. Hermano, con amor le digo esto: deje de guardar silencio, deje de esconderse, deje de ocultar su pecado a Dios. Dios nos está revelando, mostrando nuestro pecado, nuestra maldad, con el propósito de atender a su llamado. Él nos está trayendo a disfrutar de su paz. Él es nuestro Salvador, nuestro libertador también. Pero por nuestra naturaleza de pecado, por nuestra maldad, no podemos acercarnos a Él. El pecado es algo que Dios no puede tolerar. Por eso el pecado nos mantiene lejanos a Dios. Pero Dios no quiere que estemos lejanos. Él quiere que estemos cercanos. Es tiempo de romper el silencio delante de Dios. No siga callando más. No siga encubriendo más. El confesar el pecado, sea cual sea, romper el silencio, nos lleva directo al perdón y a la limpieza que Dios ofrece. Hermano, hermana, amigo, amiga, no siga guardando silencio ante Dios. Es tiempo de romperlo. Es tiempo de declararle el pecado a quien ya lo conoce. No lo sigamos ocultando más. No se siga haciendo más daño, porque va a ir creciendo cada vez muchísimo, muchísimo más. Lo va a ir dañando, lo va a ir lastimando y lo va a ir destruyendo cada vez más. Acompáñenme en oración. Padre,
Te damos muchas gracias, Señor, porque a pesar, Dios, de nuestra maldad, a pesar de nuestro pecado, nos haces la invitación a buscarte. Te pido, Dios, por mis hermanos, que realmente estemos dispuestos a dejar de estar en silencio y declararte nuestro pecado, Dios. Trabaja en los corazones de mis hermanos. Si hay alguien que no te conoce como Salvador personal, te pido, Dios, que puedas también tocar su corazón, que pueda buscar ayuda, que pueda buscar cómo encontrar realmente una verdadera libertad. Dejo en tus manos, Dios, cada uno de los corazones y cada una de las decisiones de aquellos que están escuchando, Señor. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, por habernos visto en esta noche. Le damos gracias a Dios y no olvide, nos vemos este domingo a las 11 de la mañana, pero también en el culto de las 5. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga.